Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el 11 de julio con un mensaje de la palabra de Dios. Primero vamos a orar. Hay que seguir orando por la familia de Brenda Macheme. Fui ahí a su casa ayer. Podía hablar con su familia. Unos 50 personas estaban ahí en la casa. Y tuvo la oportunidad a testificar de la confianza que Brenda tuvo en Jesucristo. Hay que estar orando por la escuela de Carroll Christian. Hay que seguir orando por Tani, su espalda, la abuela de Daniel, Tania. Rebeca está enseñando en el club bíblico y carga en su tobillo. Faltan unas semanas todavía. Y también por los que han salido de la escuela, los que están siendo afectados por el COVID. Vamos a orar y de ahí entramos. Padre Santo, gracias por tu palabra hoy. Gracias por la oportunidad de estudiarla. Gracias por tu presencia con nosotros. Ahora pido que tú nos guíes. Anima a nosotros a seguirte y obedecerte. Ayúdanos a comprender la verdad esta mañana. Pido por la familia de Brenda que ellos pueden sentir tu presencia, Padre, especialmente El Salvador. También pido por los que no han podido llegar a la iglesia, la hermana Susana, Melba y Cindy, y algunos otros que no llegan, les cuesta llegar a la iglesia, y pido que tú puedes tocar sus vidas, anímales a sus familias, el hermano de Susana, Jaime. Pido por él y su salud y también por el Carroll Christian, la escuela, que tú puedes hacer una gran obra en la escuela. Encomendamos todo en tus manos, pidiendo tu poder esta mañana, que tu Espíritu trabaje en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Tenemos que estar orando hay muchas necesidades. Pero esta mañana vamos a mirar en Salmo 147, versículo 1 hasta versículo 2. Salmo 147, versículo 1 hasta versículo 2. ¿En qué se complace nuestro Dios? ¿En qué se complace nuestro Dios? ¿En qué se deleita nuestro Dios? ¿Qué da gozo a nuestro Salvador? Y eso es lo que tenemos que pensar esta mañana. Todos disfrutamos de algo, nos deleitamos en algo, una y otra cosa. Algunos les encanta jugar al fútbol y otros no. Y algunos y otros quieren ir a la playa y sí. Y otros quieren ir al dentista. No, nadie quiere ir al dentista. Algunos quieren chocolate, sí. Otros cebolla, no. Entonces, cada uno tiene algo que le trae gozo o disfruta en chocolate, pero no en cebolla. En fútbol y otros no. Para ellos no le trae nada de gozo y deleita en nada, como así. Cada uno es diferente, pero nuestro Dios es distinto. En lo mismo con Dios, es lo mismo con Dios. Hay los que Dios no se deleita en algunas cosas, pero hay cosas en que Dios se complace. Queremos saber qué le encanta a nuestro Dios. Primero debemos hacernos recordar quién es Él. De ahí vamos a mirar qué es lo que no quiere o en qué no se deleita o no se place. Pero en lo que de ahí el tercero es lo que Él quiere de nosotros. En qué se complace nuestro Dios. Primero, ¿quién es nuestro Dios? Y eso tenemos que entender primeramente en el texto que hemos visto aquí en Salmo 147. Se ve bien claro en versículo 5 y versículo 6. Habla de grande es nuestro Dios
bueno, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y la humilla a los impíos hasta la tierra. Canta a Jehová con alabanza. Canta a Jehová con alabanza, porque Él merece. Tan grande es nuestro Dios. No hay otro Dios como Él. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. No hay otro como nuestro Dios. ¿Qué tan grande es Él? Su poder es absoluto, está sobre todo, como habla en versículo 5. Su poder es sin límite, pues. Y eso tenemos que recordar de quién estamos hablando cuando dice nuestro Dios. Pero es el creador de todo el mundo, que Él sostiene todo. Por Él todo existe. Él creó todo y todo sigue existiendo por su poder. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios creó todo lo que existe, hermanos. Eso habla en Colosenses 1, 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible. Son tronos, son dominios, son principados, sean potestades, perdón. Todos fue creado por medio de Él y para Él. Y eso es lo que tenemos que recordar. Dios creó todo, en el cielo, en la tierra, todo por Él. Si existe, es por su poder. Y eso tenemos que recordar de nuestro Dios. Él dice todas las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. Todo fue creado de Él. Él está sobre todo. Y eso es lo que tenemos que entender. En el versículo 3 de la lectura, Salmo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón, venda sus heridas. Y eso es increíble. Tenemos que entender que Él sabe los sufrimientos y quiere sanarles, quiere ayudarles. No hablando de la física, pero espiritual también quiere sanar. Y así es nuestro Dios. Él quiere mostrar compasión y amor a todos los que tienen necesidad. Ahora, a ver si vamos a permitirle que si Él puede hacerlo, para que Él haga algo en nuestras vidas. Es nosotros tenemos que decidir a permitirle hacer algo o no. Entonces Él quiere mostrar compasión, sana a los de corazón quebrantados. Y eso es lo que estamos mirando. En versículo 4, cuentan las estrellas, llaman cada uno por su nombre. Y Dios no tiene limitación. Su sabiduría es más que podemos imaginar. Nadie puede contar las estrellas, menos Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. No se puede comprender. Su sabiduría es tan profundo. Nuestro Dios provee todo lo que necesita para que haya vida en este mundo. Versículo 8 habla de eso. El que cubra... Él es quien cubra de nubes los cielos, y el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a las montañas producir herba. Y eso es lo que tenemos que entender, que Dios da alimento a todos los animales, da de comer todas las aves. Y eso es lo que tenemos que entender. Él va a proveer todo que uno necesita para vivir, para que tenga vida y que tenga vida eterna también. Así es nuestro Dios. Grande es nuestro Señor. Su poder es absoluto. Su comprensión es sobre todo, es más que cualquier. Él sostiene todo, es el creador de todo y por Él vive todo. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Eso es el primero. Tenemos que entender antes de decidir o hablar de en qué se complace Dios. Tuvimos que mirar quién es Él. Ahora sabemos más o menos quién es Él. No hay otro como Él. ¿Cómo vamos a complacer eso? Y uno puede dar un premio de plástico
a Leonardo Messi cuando ganó la Copa América. No, él quiere la Copa grande. No, el chiquitito no le va a servir. Y eso es lo que tenemos que entender, que Dios no le va a servir. No, Él quiere para complacerle o que se deleite en algo, tiene que ser tremendo. Y eso es lo que vamos a mirar, en qué se deleita nuestro Dios. Primero, en qué no se deleita Dios, en qué no se complace nuestro Señor. En versículo 10, no se deleita en la fuerza de caballos, ni se complace en la alienta habilidad del hombre. Y el pecado es, bueno, primero hay que empezar con lo más, más sencillo. ¿En qué no se deleita Dios? En el pecado. El pecado no le da gozo a Dios ni placer, no le da tristeza. Ahí en Salmos 55, versículo 4, habla de Tenemos que entenderlo. Dios, hermanos, odia el mal, la maldad. No le agrada nada a Dios y eso tenemos que entender. En Proverbios 11, versículo 1, el peso falso es una abominación a Dios. Engaño. No trae nada de placer a Dios. Versículo 11, Proverbios 11, 20, habla de abominación son a Dios los perversos del corazón, el pecado, los que buscan hacer pecado. Perdón. En Proverbios 12, 22, los labios mentirosos son abominación a Dios, no placer. No se deleita en el pecado, que sea engaño, que sea asesino, que cualquier mentira. No se complace en eso, no se deleita en eso. Eso tenemos que entender de Dios. No se complace en la fuerza del caballo. En versículo 10, eso está hablando de la fuerza de este mundo. Eso es un símbolo cuando habla de caballos en la Biblia, muchas veces está indicando los gobernantes del mundo que no en sus poderes de ellos va a complacer. No se deleita en el poder de este mundo o de los gobernantes de este mundo, los presidentes de este mundo. No es la gran cosa, no los militares, los soldados, el ejército de tal o otro país. No se complace en eso, no se deleita en eso, no le trae tanto gozo a mirarlo. Qué lindo. No, y eso tenemos que entender. Podemos hacer lo mejor posible, pero Dios dice no en Él. Tenemos que confiar en Él y tener esperanza en Él, no en este mundo. No se complace en el poder de los seres humanos. El versículo 10 también de la lectura habló de eso. El rey no se salva por la multitud de su ejército, ni se escape por la mucha fuerza que tiene. No, ni al rey puede salvar, ni al rey le complace a Dios o da gozo a Dios. Eso tenemos que entender, no es por la habilidad del ser humano. El ejército mejor equipado no puede salvar un rey. Y no deleita Dios en el ejército más poderoso, en el hombre más poderoso, el hombre más rico. Dios no mira por eso. Y Él tiene otro, y eso es lo que vamos a mirar en punto 3. Dios no desea sacrificios y acciones religiosas que trae gloria al hombre. Y como yo estaba leyendo esta mañana, ahí en Salmos 21, Él quiere que exaltamos a su nombre, no al nombre de un hombre, de una persona. Y eso es el error que hace muchos. Quieren dar gloria, honor a un hombre, un presidente, alguien de este mundo, en lugar de dar toda la gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Y como David dijo, algunos hermanos, Dios no desea, no se complace en los sacrificios que trae gloria al ser humano. Y más bien, Él quiere otra cosa de nosotros. Como David escribió en Salmos 51, versículos 16 y 17,
los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito, no el hombre haciendo sus grandes cosas para mostrar qué tan lindo, qué tan poderoso es Él. No, Dios quiere el corazón contrito, alguien entregándose a Él, el espíritu quebrantado, adelante de Él, humillado delante de Él. Eso es lo que Él quiere. Y eso David está diciendo, Dios no quiere eso. No se deleita en acciones nomás, en cosas religiosas. Más bien, Él quiere un espíritu sometido a Él. Él quiere unos sacrificios, pero en la forma que Él pidió, no en según que trae gloria o honor a un hombre. Y eso es gran diferencia. No se rechaza un corazón arrepentido, quebrantado Dios. Eso es lo que tenemos que entender. En el punto 3, hermanos, tenemos que mirar en qué se deleita el Señor, en qué se complace nuestro Dios. Versículo 11, se complace Jehová en los que teman, en los que esperan en su misericordia. Dios se deleita en los que teman a Él, en los que someten a Él, se complace en los que conocen a Él, en los que obedecen a Él. Y eso es lo que se complace en los que son suyos. Eso es lo que trae gloria a Dios y gozo a Dios. Es los que son suyos, los que están obedeciéndole, les conoce Él. Y eso es lo que está diciendo aquí en el texto, pero eso es lo que tenemos que vivir en esta forma también, pensando así. Porque Jehová tiene... Bueno, en Salmos 149, versículo 4, habla que el Señor se deleita en su pueblo. Somos de gran valor a Dios, su pueblo. Y eso que habla ahí, el Señor es su pueblo. Él tiene gozo. Los que han aceptado a Cristo como Salvador, eso trae gozo al corazón de Dios. Se complace en eso. Somos de gran valor. El Señor se deleita en los que pone su esperanza en su amor, en Él. Él se deleita en los que pone su esperanza en su amor por ellos, por Él. Él se deleita en los que espera en su poder. Él se deleita en los que confía en su sabiduría. El Señor se complace en lo que cree en su persona. El Señor se deleita en los que espera en su poder. A Dios le agrada cuando le conoce como debemos conocer. Entonces, deleita en los que esperan en Él, deleita en los que son de Él y deleita en los que los que conocen a Él como debemos conocerles, hermanos. Jeremías 9:24 habla de eso. El Señor dice, me deleito en estas cosas, es en conocerle verdaderamente, entenderle quién es Él. Es tan importante conocerle, entender quién es nuestro Dios. En eso se goza Dios cuando Él ve que nosotros estamos intentando conocerle, andar con Él. Eso es lo que está diciendo. Hermanos, otra vez, no se deleita cuando hacemos actos religiosos según nuestras decisiones, como que hizo el rey Saúl en 1 Samuel 15:21. Samuel le preguntó, ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o obedezcas a su voz? Dios quiere que obedecemos su voz más que hacer cosas grandes, cosas religiosas que llaman la atención a nosotros mismos. Hay que escucharle, hay que obedecerle y no hacer acciones bonitas, no, obedecer la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo. ¿Puede el Señor complacer en cómo estamos viviendo o no? ¿Se deleita Dios en las decisiones que estás tomando? La forma en que vivimos trae gozo a nuestro Dios. Es nuestra vida es agradable a Dios.
agradable a Dios o no? Eso es lo que tenemos que decidir. Dios se deleita cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador. Dios se complace cuando servimos a nuestro Salvador, a Jesucristo. Dios se deleita cuando Jesucristo es el enfoque de nuestra vida. Dios se deleita cuando obedezcamos la palabra de Dios, de su palabra, y servimos a Jesucristo en todo. Dios se deleita cuando hablamos de Jesucristo a los demás. Eso trae gozo a Dios. Se complace Dios en nosotros, en nuestras vidas, cuando estamos obedeciéndole, cuando estamos sirviéndole, cuando estamos glorificando a su Hijo en todo lo que hacemos. Se deleita cuando nosotros pongamos nuestra esperanza en Él. Se deleita cuando estamos viviendo como debemos y conozcamos a Él como debemos conocer. El Señor quiere disfrutar nuestras vidas. Él quiere complacerse en la forma en que estamos viviendo. Eso es su deseo. Y hagamos lo que debemos hacer, hermanos. Debemos temerle, debemos obedecerle, debemos conocerle, debemos esperar en Él. Así trae gozo a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Danos un buen día. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el miércoles. Vamos a tener el estudio este miércoles en ¿cuál fecha? El 14, aquí en la iglesia. Dios les bendiga. Hasta luego.